Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Tercan Talks. Hoy vamos a estar hablando desde Uruguay con Mercedes Ponce de León. Ella es fundadora de Expo Cannabis Uruguay y bueno, nos va a contar un poquito cómo, cómo inició la idea o aquel sueño de poder tener esa expo, cómo se llevó a cabo, cómo es la expo hoy en día, sabiendo que estamos en vísperas de que, bueno, se vengan un montón de expos importantes. De hecho, este fin de semana, recordar que va a haber una exposición en Argentina, eh, la Expo Cáñamo, se va a estar haciendo en la provincia de San Luis, la llevan a cabo la gente del Museo del Cáñamo y de la consultora latinoamericana, así que va a ser un evento muy lindo. Todos los que tengan la oportunidad de participar también de manera virtual lo pueden hacer. Y bueno, recordarles que hoy vamos a estar conversando con Mercedes Ponce de León, la fundadora de Expo Cannabis Uruguay. Vamos a esperar un ratito que ya se conecte y le mandamos la solicitud. Todos los que quieran dejarle alguna pregunta lo pueden hacer acá en el box de comentarios. Y recordarles que hay una agenda bastante nutrida de este tipo de conversatorios. Tenemos después lo vamos a estar compartiendo seguramente en historias, pero la verdad que vamos a estar conversando con personalidades muy interesantes de la industria del cannabis y el cáñamo en Latinoamérica. Ahí veo que Mercedes se conectó. Cuando puedas, Mercedes, si me mandás la solicitud para que transmitamos, a ver, veo si te la puedo enviar yo también. Ahí creo que sí. Ahí Ahí, ahora sí. Hola, ahora ¿cómo estás? Buenas sí, hola, ¿cómo noches. estás? ¿Todo Muy bien? bien, ¿y vos? Muy Muy bien, bien. por suerte, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por atendernos y Por bueno, y favor. la verdad es que la intención de estos conversatorios es conocer un poco más a distintas personalidades de la industria dentro de Latinoamérica y nos pareció súper prudente y es un agrado poder conocerte. Eh, Nada, ya que la experiencia Uruguay dentro de la industria es interesantísima y bueno, ser la fundadora de una exposición tan importante nos parece como un ejemplo lindo para poder desarrollar y contar un poco. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar acá y compartir con ustedes este espacio, así que gracias por la invitación. Y nada, feliz de contar y poder compartir la experiencia uruguaya también y cómo estamos viviendo el proceso acá después de tantos años de regulación, así que nada, feliz. Mercedes, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿de dónde nace, digamos, esta pasión por la planta, digamos, por el cáñamo y el cannabis? ¿Cómo te acercaste en primera instancia? Bueno, en sí me acerqué a través, primeramente, mi primer acercamiento fue con mucho miedo, ¿no? O sea, como que en realidad le tenía al principio rechazo en mi primera como adolescencia, como los primeros conceptos eran como bastante, digamos, negativos y la verdad que no tenía mucha intención de acercarme a nada que tenga que ver con la planta. Y después, te diría que cerca de los 15 por ahí, me enteré que un familiar consumía y como que eso fue como, ah, mirá, o sea, una persona como cercana, normal, que no es, que yo sabía que no era, viste, el Un esquema de delincuente. persona que te imaginabas o que te metían en la cabeza que podría Sí. llegar a consumir droga. Y fue como, ah, wow. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que más y más personas en realidad lo usaban y y como que me empecé como a replantear qué pasa esto que está prohibido y que de repente como que se consume y hay como una cierta como comunidad, como hermandad, como una sintonía de algo que en realidad y como que me empezó a llamar como la atención, viste, yo soy curiosa y siempre fui bastante rebelde y un día con un novio de la adolescencia decidimos probar y tal, y ahí fue un antes y un después, o sea, realmente a mí me hizo muy bien y en esa etapa de adolescencia, en realidad juventud, tenía, no recuerdo, entre los 16 y los 18 años fue, este, la verdad que nada, que como que me acuerdo de tener experiencias en donde consumir la planta y de repente como lograr
procesar ciertas cosas en mi vida, ciertas cuestiones temáticas profundas de la vida, y de repente encontrar otras puertas y ventanas y visiones y perspectivas, y me di cuenta como que había algo en mi propia, ¿no? Cabeza, como que había algo nutritivo del buscar otra expansión de la conciencia. Entonces, nada, ese fue mi primer acercamiento y fue como, bueno, pará. Y ahí empezó como toda una revelación en mi cabeza, hay una revolución, digamos, ¿no? O sea, esta planta está prohibida, ¿por qué esta planta está prohibida? ¿Por qué si esto me hace bien está prohibido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Te empezás a hablar, empezás a investigar de la historia, de la hipocresía que hay con el mercado, con el negocio, empezás a investigar y para mí fue como revelador y siempre como querer, ¿no? Luchar contra la injusticia, y sentía que la planta a mí me hacía como bien y que era un ser que es una planta, que a veces las plantas, los seres humanos nos ponemos como por encima de todo, y es una planta que no puede hablar, pero a través de su efecto se comunica con todos nosotros y realmente atraviesa, ¿no? Y mira toda la historia que hay en esta planta y cómo nos une, y acá estamos hablando de ella. Entonces, como que realmente me di cuenta que luchar por la libertad de esta planta, aportar a la lucha por su libertad, que no sea más prostituida y que realmente se pueda expandir el tema industrial, el tema medicinal y todo lo que no tiene que ver solo con el uso recreativo. Nada, para mí era como, se transformó en una misión de mi vida y estoy muy conectada con ella, es como muy maestra y sagrada en mi vida en muchos aspectos, no solo en el aspecto laboral. Y realmente me invita también a conectar con otras plantas prohibidas que también están en el esquema en este juego de dominación de sustancias y transformándolas en ilegales para luego dominar el mercado ilegal, y que todas las consecuencias que hay de dominación social, económica, política, judicial sobre nuestro territorio y sobre nuestros cuerpos y sobre todo. Entonces, como que bueno, en estos tiempos siento que es por acá una apuesta a poner nuestro granito de arena para realmente cambiar las cosas, ¿no? Y me siento como feliz de aportar a las plantas, al mundo de las plantas, sin duda. Y para contextualizar un poquito el momento, vos decís que más o menos 15, 16 años fue ese acercamiento que hizo que se rompan muchos paradigmas por ahí que tenías, o prejuicios que había en vos, y empezaste a cuestionarte un montón de cosas a través de eso. ¿En qué época del país de Uruguay fue eso, más o menos? O sea, ¿cómo estaban las regulaciones en Uruguay? ¿Cómo era contextualmente la situación? Cuando yo empecé a consumir a fines de los 90, los 2000. Entonces, yo te diría que en el año, o sea, en Uruguay es legal consumir y está, digamos, legalizada la tenencia para consumo personal sin estipular una cantidad desde 1974, en la época de la dictadura, con los milicos, ¿está? Sin embargo, estaba, como no se sabía la cantidad y todo lo demás, la compra, venta, plantar, todo lo que sea alrededor también era ilegal y no se podía acceder a la sustancia de una manera legal. Entonces, eso fueron cambiando las cosas. La primera visión antiprohibicionista que hubo en el sistema político uruguayo, digamos, por dictadura, es en el año 2000, el presidente Valle, que fue un presidente colorado, tuvo un excelente referente en la Junta Nacional de Drogas y fue el primero que habló en Uruguay abiertamente y que en algún discurso mencionó, no discurso político, pero en alguna entrevista, o sea, como que estaba alineado con la regulación de los mercados de drogas. Y fue el primero que dijo, por porro, pequeñas cantidades y no sé qué, no perseguimos. O sea, como que ya hubo como una primera escalafón de paz en esto de la persecución. No hubo más persecución a los usuarios como había antes, que igual te paraban y no. Entonces, en el 2000 justo fue como que empezó ese cambio. Ya para el 2005, cuando asume el nuevo gobierno,
yo por lo menos en lo personal ya estaba militando en una juventud política por la regulación, que en aquel momento era la legalización o la despenalización de la planta de cannabis. Ya para 2004 estaba hasta las manos, tipo, Estaba en la calle, ya, saliendo sí, a está hacer bien. campaña. ¿Eh? Está perfecto, está perfecto. Al toque. Y en esa militancia es donde, digamos, empieza a aparecer o a solidificarse las bases después de lo que ahora es la Expo en Uruguay. Ahí es donde empiezan los primeros bocetos. Contame un poquito de eso. No, no, la Expo Bocetos en el 2004, nada, en el 2004 empezaron las bases de lo que fue mi propia, te diría, lucha personal, política con respecto a este tema, ¿no? De ponerme la camiseta, de exponerlo a mi familia, de exponerlo en la calle, de militar por el tema. Eso me llevó Ok. años, ¿no? Luego yo viajé, trabajé en otras cosas. En Estados Unidos conocí muchísimo sobre el tema industrial y medicinal, que en Uruguay mucho no se sabía, que eso me partió la cabeza. Y sentía la necesidad como, bueno, si yo llego a Uruguay con esta información de lo industrial y de lo medicinal, ya no hay razón por la cual esto no se legalice. O sea, esto te tiene que saber. Entonces, como que fue una construcción. Y en el 2013, cuando ya estaba en Uruguay el gobierno de Mujica, y ya se estaba hablando que se estaba por legalizar, que había una oportunidad, que había una posibilidad, estaban en el proceso de discusión de la ley, ahí hicimos un tour en California, en Estados Unidos, llevamos una delegación uruguaya como para mostrarle un poco cómo funcionaba el modelo californiano y que conozcan, ¿no?, otras cosas. Se comunicaron conmigo y un poco les mostré allá. Y después y en el 2013 se votó la ley, se aprobó, y en el 2014, te diría, terminó de votarse la ley en diciembre. En enero de 2014 ya empecé como, quiero hacer algo, se legaliza en Uruguay, es el primer país, y bueno, después de tanto tiempo de, ¿no?, militar por Claro, eso, empujar, de empujar. viajar, sentía como que también no quería depender de proyectos fuera de Uruguay, quería hacer algo acá. Y ahí convoqué a quienes hoy son mis socios, que Expo Cannabis es con ellos, y obviamente fue como una idea, y cuando me dijeron, dale para adelante, yo no le podía creer, vamos, vamos, listo. Y bueno, ahí arrancó la historia, y la verdad que tremendo proceso, estamos re felices, hace 9 años que lo hacemos, y la verdad que es una herramienta que ha servido mucho para el desarrollo del sector en Uruguay, así que estamos muy felices por eso también. No, y de hecho Mercedes ha replicado, digamos, mucho en la región, porque la Expo Cannabis Argentina, que hoy también es muy grande, ahora se va a volver a hacer, replica de allá, entonces es como que, bueno, Sí, todos. esas ideas, digamos, ese empuje, la verdad que ha tomado una dimensión enorme y por ahí a veces se te debe escapar hasta mismo a vos de tu cabeza de la magnitud que tomó todo este empuje tuyo. Es Sí, espectacular. de todos, el Sí, bueno, empuje de está. todos, porque la Sí, verdad que sí. se abre la puerta y esto es de todos, es de toda Sí, la se hace un comunidad y de colectivo, se hace todos un los, colectivo. totalmente, y de toda la comunidad, de todos los que participan, de la gente que viene, o sea, como que realmente es un movimiento, lo que sucede ahí es una experiencia en todo sentido, más allá de la organización en sí. Pero sí, estamos muy felices de ser inspiración para otros países que copien, digamos, el modelo, y que, ¿no? Como que en un punto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, así que eso está bueno. No, y que como decís, se reivindica mucho también la planta, o sea, porque mientras más se replique en más países, quiere decir que, digamos, hay cada vez más posibilidades para que se hable de esto de una manera seria Sí, y se sin duda. desmitifiquen muchísimos miedos, ¿no? Sin duda, igual, sí, sin duda, tal cual, y son importantes esos espacios, están buenos que se abran. Igual todavía Uruguay ofrece, más allá del contenido, de los aspectos informativos o de lo que se pueda generar alrededor de una actividad así, permite como un seno histórico de la regulación por ser el primer país, por tener la planta regulada, que no es lo mismo en un país donde no está regulada, que la planta pueda estar ahí, que la gente la conozca, la huela, la sienta, la toque, o sea, que realmente haya negocios, ¿no? Que la industria realmente esté floreciendo y que realmente hayan oportunidades, porque hay un montón de eventos en un montón de países donde tampoco hay No, después no, 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 márgenes para de realmente hecho hacer acá tampoco. mucho. Entonces, por eso, entonces, el Uruguay todavía tiene un espacio de interrelación y de germinación y de ebullición de un montón
de aspectos, ¿no? Reales, concretos, pero también dentro de lo invisible en esto del desarrollo de los procesos de negocio del sector y de la desestigmatización de la planta, que es brutal. Aparte, nada, esto de ya haber regulado y estar de este lado, ¿no? De qué pasa después de la regulación y poder contar nuestra experiencia y que la gente viva, ¿no? Las realidades del futuro hoy que son presentes en Uruguay. Eso está bueno. Totalmente, Estamos felices totalmente, de está compartir buenísimo. eso. Está buenísimo. Y me parece muy loca la contradicción esa que vos recién acabas de marcar, que es así, que acá va a ser la tercera Expo Cannabis, de hecho casi todas las expos que se hacen, y se ven toda la industria, o muchas partes de la industria de, no sé, carpas, luces, pero ves potus, o sea, no se puede mostrar una planta. La gente la conoce por dibujos, no la puede ver, no, entonces es como que es muy limitante, es una contradicción muy grande para el que va, políticamente es una contradicción muy grande también. Bueno, Ya pero deberían siempre hay de. contradicciones políticas en todos los Sí, procesos. pero En Uruguay sí, también. totalmente, Acá tenemos total, nuestras contradicciones. No son esas, pero son otras. Acá en Uruguay hay 14.000 autocultivadores registrados, 240 y casi 50 clubes, y todavía no se puede comprar legalmente la semilla. Ponele. claro, sí, sí, sí. O sea, se compran, ¿no? Pero no están, Sí, digamos, sí, obvio, registradas y no se no están están, comprando claro, legalmente. Eso es una contradicción, eso es sí, ridículo, fuertísimo. y en Argentina ya se está, o sea, ya se está empezando a implementar eso y todavía no tienen una regulación, ¿entendés? O sea, son estas cosas que se van dando y que son parte de los procesos de cada país, por dónde va cada Y vos, discusión. y perdóname, ¿y vos por qué crees que esto se da? ¿Por ignorancia mismo de los gobernantes, de los No, políticos? ¿Por no. intereses? Acá juegan muchas cosas, Sí, intereses, pero también la historia del país y el proceso de discusión de las políticas de drogas de cada país. O sea, en Uruguay, como te digo, desde el 74 era legal consumir y el usuario de drogas existía como consumidor en los marcos normativos, se lo reconocía y no se lo penaba, no se lo criminalizaba por consumir, sí por comprar, vender, no sé qué, que indirectamente es una criminalización igual, porque para acceder a tu derecho de consumo te obligan a cometer un delito comprando, vendiendo, plantando, lo que sea. Te terminan criminalizando igual, pero por lo menos no estás criminalizado por el hecho, o sea, podés consumir. Entonces, digo, en Argentina no se podía consumir. Te doy un ejemplo, de raíz, ¿entendés? O sea, entonces ya todas las políticas públicas parten también de eso, como del no derecho al consumo. O sea, ¿me explicó? Entonces, sí, se va totalmente. por otro lado. En Argentina fue más la discusión del cannabis medicinal y se abrió desde otro lugar, desde otras puertas, y ahora con el ReproCan. Y también hay una oportunidad. Uruguay no está legalizando la venta de semillas y Argentina sí, o sea, eso va a traer oportunidades para que Argentina ocupe esos espacios que Uruguay no está aprovechando. Y bueno, bien, o sea, es lo Totalmente. que te digo, se va moviendo la cosa por donde van surgiendo las oportunidades. O sea, olvídate, a los empresarios argentinos también con la situación en cómo está, les conviene un montón invertir en Uruguay, tienen renta en dólares, o sea, cada momento habilita ciertas cosas, ¿me explico? Sí, totalmente, totalmente. Y te hago una pregunta, ¿cómo viene digamos, cómo sentís que viene en estos próximos años de la industria en Uruguay específicamente? ¿Qué percibís con tu experiencia? ¿Hacia dónde crees que va? Bueno, en Uruguay, mira, ahora en cuanto a la industria medicinal estamos todos a la espera de una reglamentación, de una ley que dicen que va a salir y que eso podría llegar a promover un poco más la accesibilidad a ciertos productos, no la va a resolver, pero sí la va a promover y eso puede ser un game changer en algunos aspectos del comercio de cannabis. Realmente hay cosas que hay que ajustar para aprovechar al máximo el marco regulatorio que tenemos, hay cosas que no se están implementando y que no se están aprovechando, como esto de las semillas, por ejemplo, pero hay muchas otras, exportamos cannabis medicinal y no lo vendemos adentro del país, pero lo vendemos para afuera, vendemos flores de cáñamo no psicoactivas, recreativas, digamos, para uso lúdico, para uso adulto, que se exportan a Europa y acá no hay acceso tampoco, no las podemos consumir, las podemos comprar.
Yo entiendo, no es un mercado interno enorme el nuestro, pero bueno, o sea, las empresas en este momento la venta no está siendo muy fácil tampoco porque mucha gente produjo y sería bueno habilitar ciertos canales locales que permitan un flujo. Hay muchas cosas que el Estado que se pueden comer. O sea, Uruguay tiene varios desafíos. De hecho, en cuanto a los aspectos de cannabis de uso adulto no médico, de cannabis recreativo, hay un desfasaje entre la oferta y la demanda. Entonces no hay suficiente cannabis recreativo legal para abastecer la demanda que hay, y eso es una problemática. Entonces hay que mejorar el sistema de expendio, hay que mejorar las unidades de producción, hay 5 licencias de las cuales operan solo 3. Digamos, hay todavía muchas cosas desafiantes que necesitamos activar en estos próximos años porque si no nos pasa la ola, ¿no? Uruguay tiene mucho esto de que somos los primeros, pero también nos frenamos nosotros mismos en algunos aspectos que por ahí no serían necesarios. Pero bueno. Es que a veces pasa que es como un arma de doble filo a veces ser el primero también, ¿no? Porque a veces siendo el primero uno va aprendiendo en el hacer y los que por ahí vienen de atrás ya aprenden de la experiencia del que ya fue primero y por ahí todas esas cosas que ustedes lo hicieron frenarse, otros ya las vienen viendo y anticipándose, entonces por ahí juegan con el diario del lunes, es por ahí, no te digo más fácil, pero sí es como, bueno, sí, por ahí un poco más fácil también en ciertas cosas, ¿no? Aprender Y yo que de la sé, hay experiencia del que va hay un primero. poco de todo, depende del proceso y depende el caso, ¿no? Hay aspectos que son globales, como el bloqueo financiero, hay aspectos que son más regionales, y que bueno, el otro ve que no sé qué, y por ahí avanza más rápido en ciertas discusiones, porque también es clave la voluntad política, es clave los cuerpos Totalmente. técnicos, o sea, hay estos avanzas y hay escenarios propicios para que avance, y esto se contrae si el escenario es propicio a la contracción, o sea, es un torrente muy fuerte que no va a retroceder, o sea, que esto ya la tendencia es a la regulación y que realmente el planeta necesita que se plante más cannabis y se extraiga menos petróleo, o sea, es una fuente, una materia prima renovable para un montón de productos que hoy hacemos de materias primas no renovables. Entonces, más allá de la psicoactividad, que es lo que la mantiene prohibida, o sea, es fundamental desestigmatizar la planta y promover todos los otros aspectos que no tienen nada que ver con la psicoactividad y poder como realmente reivindicar a la planta como ser, como todo lo que podemos hacer con ella y no castigarla por un compuesto químico, que aparte también, ¿no? O sea, pasamos de la digamos, del prohibicionismo y el foco sobre la planta y ahora lo ponemos sobre el THC. No, si tiene THC, entonces no es medicinal. ¿Cómo no es medicinal? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, THC es tanto medicinal como cualquier otro cannabinoide y sirve para más o menos patologías iguales que otros cannabinoides, otros que no, interaccionan, o sea, hay muchísimo para investigar, ¿no? Es como que es importante, está bueno. Mercedes, y me imagino a conocer realidades has viajado por Latinoamérica a ver otras, digamos, cómo están otros países en relación a la industria del cannabis. ¿A qué otro país de los que has conocido, has visto estas realidades, te parece que tiene potencial o lo ves sólido en el crecimiento digamos, y lo proyectás en el futuro como que puede ser un jugador importante en la industria? Mirá, hay varios países en América Latina. Potencial, hay muchos países que tienen potencial en América Latina, la gran mayoría, te diría, nuestras tierras y nuestras, ¿no? Digamos, hay mucho potencial en América Latina. Bueno, ya somos de los continentes, el continente productor de cannabis más grande, ¿no? En toda América, digamos, como un todo. Pero mirá, hay países que avanzaron más rápido que otros y que se posicionaron, pero que tampoco han logrado desarrollarse. La industria viene como no estando siendo muy fácil de cuajar todo, ¿no? Hay mucha traba aún en un montón de aspectos. Pero bueno, te diría que Colombia es un jugador importante. Pasa que tiene muchos aristas Colombia con todos estos temas. Me parece que Argentina, Brasil, Uruguay, nuestro Mercosur, realmente es una zona muy propicia. Ecuador viene muy bien,
Pero bueno, la verdad que, o sea, a nivel, como todavía nos falta mucho en realidad, o sea, para realmente poder, uno puede visionar qué país se va a desarrollar mejor por un tema de clima y recursos, más allá de lo que, porque realmente esto tiene un potencial tan grande que podría llegar a cambiar la economía de varios países en América Latina si se aprovecha la situación. Totalmente, pero a la vez hay una fragilidad a veces de que viene un gobierno, dependiendo del color que sea, y tira atrás por ahí otras cosas que se han hecho. Entonces, también entiendo que a veces proyectar así, en países a veces políticamente tan inestables, ¿sabes? Como solimos ser en América, debe ser difícil, digo, también. Sí, este es un territorio que para todo lo que es la regulación de las políticas de drogas es el más desafiante en un montón de cosas y es el que está más atado de intereses externos que no son propios de Latinoamérica, porque la guerra a las drogas ha sido y es una herramienta de dominación de los países ricos sobre los países pobres y América Latina es el mayor afectado, es la región más vulnerable del mundo en cuanto a esta problemática y sobre todo dentro de América Latina, las poblaciones más vulnerabilizadas dentro de la guerra a las drogas son las mujeres, los niños y los trans. Entonces, eh, realmente a nivel global es una problemática muy compleja, a nivel regional ni que hablar. Sin embargo, yo siento que en estos tiempos, en estas décadas, el proceso que vamos a estar viendo y visualizando es el fin del prohibicionismo. O sea, ya fueron 80 años de prohibicionismo y es un fracaso en todos los sentidos. La guerra a las drogas solo ha dejado más drogas, más accesibles, más... entonces, legalicemos este mercado que ya existe, o sea, como cualquier otro mercado, garanticemos la realidad, la pureza de las sustancias para minimizar los riesgos adversos de todos los cortes que hay en todas las sustancias que terminan siendo a veces más perjudiciales que la sustancia en sí misma, y dejemos que este mercado ilícito pase a ser un mercado lícito. ¿Me explico? O sea, el Totalmente. problema es que es ilegal. Si vos le legalizás, no hay problema. Lo que pasa es que el que sea ilegal es un control social brutal. O sea, las personas hoy que van presas, la gran mayoría es por delitos de droga, los controles judiciales, políticos, o sea, en los estados son vinculados al tema de las sustancias también, al mercado de sustancias. Entonces, ahí, o sea, estamos en una, va a haber, es una etapa de transición que estamos viviendo y yo siento que en estos años vamos a ver un desarrollo y los países, o sea, ya están dando señales que se está poniendo en el tema la discusión, ¿no? Y que ya, o sea, cada vez más la gente está pidiendo paz, o sea, nosotros desde acá no nos damos cuenta porque nuestros países son de tránsito, pero los países productores hay guerras instaladas por este tema, de algo que podría ser completamente No, evitable. acá se está poniendo, acá hay provincias en las que la cosa también, con el tema del narcotráfico, se está poniendo muy complicado también acá en Pero acá Argentina. también, en Uruguay también, lo único que hace es avanzar este tema, simplemente porque persiste la ilegalidad. O Claro. sea, Pero hay muchos o intereses, sea, como vos decís, y hay mucha gente involucrada también. Bueno, hay, digamos, eh, claro, controlar la industria y prohibirla, y sí, pero eventualmente va a haber sí, que cambiar las cosas, porque no, totalmente de acuerdo. está, o sea, sí, o sea, Para mí surge un interrogante ahí, como una problemática que es si los que toman las decisiones y hacen las reglas están involucrados en estos intereses, la manera en la que van a terminar legalizando, digamos, o despenalizando, va a ser cuando ellos sean parte de los beneficios que traiga esta planta también. Por eso uno ve a veces acá que hay cosas que siguen siendo muy incongruentes, como que la única crema autorizada para venderse sea una de una marca con cannabis, sea una de una marca de un laboratorio enorme, con mucho dinero, y hay un montón de productores que vienen haciendo sus trabajos, sus cremas hace mucho en laboratorios y no la pueden sacar ni la licencia por lo cara que son las licencias. Entonces es como que a veces uno entiende que como que el partido se está dando para que jueguen siempre los mismos jugadores. hay distintos tipos de intereses, teorías y demás. O sea, hay una cuestión que es el tema industrial, de la competencia, del conflicto de intereses comerciales, y hay otra cosa que son los intereses políticos o digamos,
en cuanto al mercado ilegal, no es lo mismo, ¿no? Como que hay cosas distintas. En algunos aspectos se pueden, sin duda, que hasta vincular o lo que sea, pero en realidad hay como un poco de todo. Esta Un planta poco de está todo. prohibida por un tema económico, punto. Entonces, ya la prohibición nace de un conflicto de intereses de la industria textil en Estados Unidos, donde competían el desarrollo del algodón con el desarrollo de la industria del cáñamo, que era la principal industria textil en el planeta hasta ese momento. Y fue un lobby político lo que demonizó y un lobby comercial, o sea, fue comercial, fue algo, Pero pagá. está en los libros de historia de la planta, está recontra sabido. No hay una muerte registrada por cannabis, no tiene el impacto en la salud, que se hizo toda una campaña en contra que fue, y que tuvo mucho que ver con también criminalizar a los usuarios, criminalizar a los cultivadores, y que estaba mucho vinculado a la población afro-mexicana en Estados Unidos. Entonces, fue todo un contexto, y esa lucha se fue también dando a nivel masivo, ¿no? Como que realmente es, no es un tema menor y el cannabis, ahí hay algún comentario, pero sí, el mercado de cannabis es grande, ni que hablar, que deja mucho dinero, como dice ahí la persona, pero en realidad también para lo que es el crimen organizado que él menciona, la cannabis es una parte menor a lo que es todo lo demás, ¿no? Lo que pasa es Sí, que hoy en totalmente. día, con el crecimiento también de la industria y de muchas de las cosas que están pasando, se están aprovechando los canales de distribución de ciertas sustancias para distribuir otras. Entonces, en las incautaciones de cocaína puede aparecer una incautación pueden aparecer semillas de cannabis, por ejemplo, o pueden aparecer cosas de cannabis que son más de ahora, que no refieren solo a el prensado paraguayo que se mandaba, ¿me explico? Entonces, Sí, total. está cambiando algunas cosas y realmente esto, o sea, básicamente que es el ponerle fin a la prohibición es lo que va a cambiar la regla de juego real, y acá no va a ser solo los políticos que lo digan, acá en Uruguay se cambió porque el movimiento social se Sí, organizó igualmente y acá. reclamó, o sea, y en esos países es el pueblo el que va a reclamar Sí, porque sí. están viviendo una guerra donde los están matando a ellos, y en realidad, si ese mercado se legaliza, que es un mercado que aparte no solo criminaliza a las personas, sino al país entero, ¿entendés? O sea, estigmatiza a todo un país a nivel mundial, ¿no? Por este mercado. Entonces, hay como también que hay que indemnizar, digamos, como te digo, socialmente y políticamente, y desestigmatizar a los pueblos, a los países latinoamericanos por esto, y legalizar eso para que su PBI crezca, porque todas estas economías encima tienen, no, el PBI real y el PBI si le sumamos el mercado ilegal. Y decís, pero me está jodiendo, o sea, ¿dónde está? ¿Entendés? ¿Por qué todo ese PBI, todos esos puntos se los lleva a quién? Entonces, hay luchas que van a venir desde abajo, porque está, Coincido. o No, y sea, además esta ya vino medio para quedarse, va a ser muy difícil ya, como ha enraizado en estos 80 años desde que se la penalizó socialmente, creo que ahora enraizó muy fuerte y creo que la voz de, por lo menos acá y creo que en muchos países, la voz de las madres tuvo un, digamos, se amplificó muchísimo en toda la sociedad. Cuando el reclamo fue de las madres ya se la empezó a ver de otra manera también, por lo menos te hablo por cómo fue acá, y ya los medios empezaron a hablar de otra manera, empezaron a dar otra cabida, y por eso estamos muy agradecidos por la lucha a todas las personas, todas, ¿no? Que han que en todos estos años han dado, como decís, hasta su vida, muchas mujeres, muchos niños, muchos trans, así que como decís, es hora de reivindicar todo eso y ojalá sea así y bueno, y puedan venir de riqueza para nuestras naciones que la verdad que lo necesitan muchísimo. sí, sin duda, la verdad que es clave, y bueno, cada país se ha dado desde muchos sentidos, pero ni que hablar que la lucha de todas las minorías y de los pacientes y de las familiares es brutal, como ha logrado, o sea,
la verdad que fue revolucionaria la aplicación de CBD en epilepsia en los años 2000, que ayudó a 2000 y algo, ¿no? Que ayudó a esta niña Charlotte, 2010, Sí, 2011, total. por ahí. Eso fue un quiebre Realmente fuertísimo, ese totalmente. caso, o sea, porque ya se Sí, venía sí, sí. haciendo en algunos lugares, bueno, qué sé yo, indicios, pero ese caso realmente fue Sí, fue un hito. un hito, Sí, fue un hito, exacto, un hito, totalmente. y ahí empezó otra parte de la revolución, ¿viste? Y eso está Coincido. buenísimo, todo lo que abrió, así que nada, se fue tejiendo la red, la telaraña de Charlotte, muy bueno. La telaraña de Charlotte. Bueno, para un nombre una canción. ¿Qué te iba a Ya decir? está, Bueno, Mercedes, la verdad me quedaría un rato largo, pero no te quiero robar más tiempo, te agradezco muchísimo. vamos arriba. Y nada, y quedemos ahí como en esta telaraña de Charlotte para poder seguir conversando en otro momento. Obvio, ni que hablar, desde ya todos invitados a Expo Cannabis Uruguay el próximo 2, 3, 4 de diciembre. Sean bienvenidos, vamos a tener un montón de conferencias, de charlas, de paneles, de foros de discusión, pero también de talleres, de artistas, de nada, la verdad que es un evento que Y, de la y comunidad cannabis se puede ver y aprender de la planta ahí. Uno la puede ver, la obvio, puede tocar, ni claro, que hablar, o fundamental. sea, el Y curso de catar. cultivo con la planta ahí, o sea, la poda, poda, La poda olvídate. es a una planta de cannabis, A ver, señores. planta O de sea, cannabis como tiene que ser, como debe ser. Bueno, ahí le de pueden una. hablar a Mercedes acá en el Instagram y cualquier cosa que necesiten o pregunten o información, hablan con ella y bueno, ahí estaremos, si Dios quiere, poder cruzar el charco para estar en el evento. De una, bienvenidos. Muchas gracias por todo y bueno, nos Gracias, vemos Mer. pronto. Muchísimas gracias, gracias por tu lucha y por todo el trabajo que hacen. Gracias. Vamos arriba. Que pasen lindo. Vamos arriba. Chao, chao. Buenas noches, gracias a todos, gracias a Doctor Índica que estuvo ahí comentando también, a la gente de Altana Uruguay, gracias, nos vemos en 15 días en otra conversatorio y también le agradezco ahí a María Enriqueta Flores Fernández que estuvo comentando, nos vemos la próxima, gracias Mercedes, la verdad muy agradable conversar, gracias Juli, nos vemos, saludos.